El primero de ellos es estar en contacto con una mujer que se llama Keina Falcón, que es asesora inmobiliaria de Remax Arcoíris. Keina, muy buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel, ¿qué tal? Y que desde muy bien, y desde hace unos cuantos lunes Keina nos cuenta cuáles son las claves para comprar o vender una vivienda o para alquilar. De alquileres hemos hablado menos y sí se me ocurre una primera pregunta, Keina, Ujú. y es por qué las casas son tan caras en Canarias para alquilar, ¿no? Dice la gente que bajan los precios en la península, pero en Canarias no bajan tanto lo de los alquileres. ¿Eso es verdad? La primera pregunta es si eso es verdad. Tú que te mueves en el mercado Sí, inmobiliario, sí. ¿qué sensación tienes? Sin tener unos datos específicos de estadística, la Mm. sensación que tú tienes. Hombre, indudablemente el mercado de alquiler en Canarias es una demanda que sigue siendo muy alta, con lo cual al final lo que ocurre es que hay como un ajuste de precio, pero es como muy individual entre el arrendador y el arrendatario. Aquí no podemos olvidar que con el inicio de curso, y como todos los años, pues siguen viniendo funcionarios a vivir a Canarias, destinados, estudiantes de otras islas que vienen a la universidad. Todo eso hace que la demanda de alquiler sea alta. Además, también lo que se esperaba de que iba a haber como una avalancha de viviendas que iban a salir del mercado de alquiler vacacional al alquiler de larga temporada, la realidad es que esa avalancha no ha ocurrido. Es cierto que estos inversores que de repente pues tienen a lo mejor algún edificio de 6, 8, 10 unidades, sí que lo han sacado al alquiler de larga temporada, e incluso aquel pequeño inversor que compró con hipoteca para destinarlo al alquiler vacacional, ese también se ha visto obligado, porque tiene que pagar una hipoteca, a sacarlo del alquiler de larga temporada, pero hay otro gran parque de viviendas que no ha salido al alquiler de larga temporada, con lo cual, bueno, pues al final también esto se va a ir ajustando. Sí es cierto de que en Canarias, queramos o no, se está esperando que el último trimestre del año pues la cosa vaya mejor con todo esto del COVID y que empiecen a venir los turistas. Y sí ha habido un ajuste de precios, pero no es algo significativo, fíjate, como en Península. No se nota mucha diferencia entre los precios que hay ahora y los que teníamos No. antes de la pandemia. No, de hecho, a lo mejor pon tú que haya a lo mejor un ajuste, pero fíjate que es un ajuste particular, o sea, como decía, entre arrendador y arrendatario, a lo mejor de un 10%. En un piso de 550 euros, pues son Pues es 50 euros, 50 ¿sabes? euros, sí. ¿Sabes? O sea, y eso como máximo, ¿no? Sí, sí. Entonces, al final lo que sí está ocurriendo es que lo que quiere, al fin y al cabo, el propietario es tener una seguridad, pues que sea eh, alguien que tenga un trabajo fijo, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las condicionantes, sobre todo en el tema del alquiler. Bueno, vamos a lo nuestro, como diría. En las semanas anteriores, Keina, hemos hablado de por dónde enseñar una casa. Si tengo una casa que quiero vender, que era lo más prudente. Si empezar la casa por la parte más bonita a enseñarla o por la parte que menos nos gusta. También si dejábamos entrar en la vivienda a todo aquel que nos llamara. Oye, quiero ver la vivienda y a lo mejor había que hacer una pequeña criba, ahora que está tan de moda eso del cribado, pues hacer una pequeña criba antes de acceder a enseñarle la vivienda a todo el mundo. Y hay una pregunta que nos hacemos muchos cuando hemos ido bueno, cuando vas a comprar, miras en dos o tres inmobiliarias y miras, pero cuando vas a vender, la pregunta es, oye, ¿firmo una exclusividad con alguien o lo mejor es que mi vivienda esté en el mercado en manos de dos o tres inmobiliarias porque así me va a ser más fácil colocarla? Bueno, pues si a mí me preguntas, yo te diré que la diferencia entre dos o tres inmobiliarias, como tú bien dices, o solo una, es que estas dos o tres inmobiliarias normalmente trabajan de forma independiente, mientras que una única inmobiliaria trabaja con lo que se llama el modelo de multiexclusiva. Es decir, las dos o tres ¿Qué inmobiliarias, significa eso? claro, las dos o tres inmobiliarias publicarán el anuncio, a veces incluso hasta con precios distintos, porque no hay comunicación entre ellas. Algunas el propietario les manda las fotos, en otras no, en otras ellos mandan a un fotógrafo. Y bueno, pues al final lo que harán es, trabajarán, ¿no? Para ver si hay suerte y que una de ellas sea la agraciada en vender la casa. Pero a lo mejor después del tiempo, el dinero invertido en esta comercialización, resulta que se vende, sí, pero por otra inmobiliaria. O sea que yo, la pregunta que te hago es, ¿se trabaja con la misma pasión, sabiendo que quizás yo estoy invirtiendo dinero, tiempo, etcétera, y se beneficia otra inmobiliaria? No nos olvidemos que la pasión, bueno, pues hace que los resultados lleguen con más énfasis, ¿no?
En cuanto a una única inmobiliaria, es decir, lo del tema de la multiexclusiva, el propietario se asegura que esta inmobiliaria publica que contrata a un profesional hay una serie hay un decálogo, hay un contrato que se firma donde se comprueba la documentación, hay un profesional de fotografía, hace un seguimiento de cómo va la venta, etcétera. Pero además, esto de la multiexclusiva lo que significa es que la inmobiliaria publica como en una red interna, ¿no? Donde estamos adscritas más de 50 oficinas. Entonces, la capacidad de venta aumenta enormemente. ¿Por qué? Porque esta multiexclusiva se publica en esta MLS, que le llamamos nosotros, ¿no? Que es como nuestra red interna. Pero no solo una red, sino que además va unido a un código ético, va unido a unos estándares mínimos, a unos servicios personalizados, etcétera. Esto implica que una vez tú la publicas ahí, imagínate estas 50 oficinas, que cada una de ellas tiene su propia bolsa de compradores, automáticamente esta propiedad, una vez publicada, va a todos los correos de estos compradores que están buscando en esa zona con esas características, vale, etcétera, ¿sabes? O sea, que se multiplican las oportunidades de venta. Efectivamente, totalmente. Además, de forma inmediata. O sea, nosotros, según publicamos una propiedad, nosotros antes hemos hecho un estudio, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es la demanda, etcétera. Y en cuanto se publica, ya vemos, pero en los primeros días ya tú ves la aceptación de esa propiedad en el mercado. Es inmediato, ¿eh? Hay una pregunta que nos hacemos los que hemos estado en alguna ocasión en esta circunstancia. ¿Comprador y vendedor se tienen que conocer? O eso para un agente inmobiliario, eso es como nombrar al diablo. Bueno, vamos a ver. Hay casos y casos, hay casos y casos. Todos tenemos un poquito de psicología, ¿no? Entonces, si te encuentras con que no hay, tú los conoces, sabes que no va a haber química entre ellos, pues a lo mejor no hay ni que pasar por ahí. O sea, se firma el contrato de arras, cada uno en su oficina o sencillamente con el agente del comprador y con el agente del vendedor y se conocen el día de la notaría. Hay otras ocasiones en que no, en que de repente hasta incluso es un vecino, ¿sabes? Del mismo edificio, entonces sí que se conocen y además tú lo notas que enseguida encajan y que tiempo después se siguen llamando, o sea que depende mucho de las personas. Como todo, es un negocio de personas y entonces depende mucho de cómo tú las veas que puedan encajar. Keina, una última cuestión. ¿Te gusta una casa? Vas, la has visto. Uh-huh. ¿Y ahora qué? Vale, vamos a ver. La veo y ahora ¿qué hago? Ahora haces una reserva, ¿ahora qué? Bueno, yo con el tema de lo primero que yo haría, pero incluso sea un vendedor particular o sea una inmobiliaria, es pedir la nota simple actualizada. Tú, según tienes interés por una casa, pides esa nota simple y esto al fin y al cabo es como la radiografía de la propiedad. O sea, tú ahí sabes perfectamente que a los propietarios a los que tú estás yendo verdaderamente son los dueños, porque hay veces que de repente ellos no son los que deciden, a lo mejor es un hijo, un hermano, lo que sea. Entonces todo eso es importantísimo cuando es un vendedor particular, que te asegures que quien te enseña la casa es quien es el propietario del mismo o tiene la autorización para venderla, ¿no? Que todos estos datos, pues que son coincidentes, entonces yo en ese momento hago la oferta, es decir, estos son los metros cuadrados que tiene, cuenta con trastero, cuenta con garaje, o sea, todo eso. En ese momento hago lo que es una oferta. En esa oferta, lo normal es que después, si se acepta o no, tú una oferta la puedes aceptar, rechazar o contraofertar. Cuando se llegue al acuerdo definitivo, efectivamente, en ese momento haces el contrato de arras. El contrato de arras significa depositar una cantidad como diciendo, bueno, ya esta propiedad pero suele haber mucho regateo, Keina. Es decir, cuando uno publica, yo voy a vender una casa, imagínate, yo quiero vender una casa en 200.000 euros. O sea, yo la pongo 200.000, en realidad para venderla en 180, en 190, en 195, o tiene que ser un precio fijo. No es un precio fijo, pero también es cierto que todo depende de la zona. Es decir, ¿cuánto suele ser la rebaja? Un piso de, vamos a poner, 150.000 euros. No, pero claro, ¿qué ocurre, Miguel Ángel? Que todo depende de la zona, es decir... vamos a ver, se pueden vender pisos en la misma semana, y esto ocurre, en el precio de salida.
Vamos, sí, porque la zona baja de la ciudad es una zona súper importante en ambas ciudades, ¿no? Entonces, es una zona que tú lo que pongas, si tú lo pones, porque esto de poner un precio por como lo puso el vecino, hay que tener mucho cuidado. O sea, al final, como te decía desde el primer programa, ¿no? Todo este sector se está profesionalizando, con lo cual nosotros contamos con una serie de herramientas que ya ajustamos bastante el precio a lo que es el precio de mercado. No un precio de tasación para una hipoteca, sino un precio de mercado. Entonces, depende, Miguel Ángel, hemos tenido, ¿qué te digo yo? Pues propiedades que están en 200.000 y se venden en 180, propiedades que están en 254 y se venden en 254. O sea, verdaderamente depende de la zona. Me encantan los cebos porque esto del mundo de la tele solo aprendí en el mundo de la tele y es cebar el siguiente programa. ¿Te parece que que la próxima semana, que en el próximo lunes, hablemos de cómo se pone el precio de venta? Perfecto, me parece perfecto, Miguel Ángel. Keina Falcón, asesora inmobiliaria de Remas Arcoiris. También la pueden encontrar en internet en tucasaconkeina.com. 1.000.000 de gracias por haber estado un lunes más con nosotros, Keina. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo. Un besito muy grande. Venga, un beso.